Vamos a continuar la parte del metabolismo microbiano. Nosotros en la clase anterior vimos conceptos de metabolismo, vimos en qué se basaba la producción de energía de un metabolismo y empezamos con clasificación metabólica. Dentro de la clasificación metabólica vimos que teníamos en cuenta la fuente de energía, fuente de poder reductor y la fuente de carbono celular. Y que de la combinación de estos tres aspectos surgió el nombre de cada metabolismo. Comenzamos químico heterótrofo, en donde la energía viene de una reacción química, poder reductor de un compuesto orgánico, y el carbono celular de un compuesto orgánico. Y vimos que todo químico heterótrofo empezaba con la vía oxidativa de las hexosas, que podía ser por glucólisis, vía de las pentosas fosfato o vía Werner-Dodorov. Glucólisis vimos que producía 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NAD reducidos. Vía de las pentosas generaba finalmente 2 piruvatos, pero durante la vía se generaban 2 NAD fosfatos reducidos. Y la vía de Werner-Dodorov era una modificación de la vía de las pentosas, en donde se generaban finalmente 2 piruvatos, pero había producción de un ATP, un NAD reducido y un NAD fosfato reducido. A partir de esos 2 piruvatos diferenciábamos los distintos tipos de metabolismo químico heterótrofo en función de la naturaleza química del último aceptor de electrones. Teníamos 2 con un aceptor inorgánico, la respiración aeróbica y la respiración anaeróbica, y 2 con el aceptor orgánico, la fermentación y las oxidaciones incompletas. Vimos respiración aeróbica, donde los pasos eran glucólisis, decarboxilación oxidativa del piruvato acetil-CoA, ciclo de Krebs en su función catabólica, y la cadena respiratoria, que era una cadena transportadora de electrones, donde se oxidaban las coenzimas, y finalmente los electrones terminaban en un oxígeno que se reducía para formar agua. Durante el flujo de electrones había un bombeo de protones, que generaba una fuerza protomotriz, que por medio de una difusión facilitada a través de la ATP sintasa, sintetizaba ATP, a partir de ADP más PI. Vimos que rendía 38 ATP, y vimos respiración anaeróbica, que los pasos metabólicos eran los mismos, glucólisis, decarboxilación oxidativa de piruvato, ciclo de Krebs en la función catabólica y cadena respiratoria, donde la única diferencia era que el último aceptor de electrones podía ser nitrato, y hablábamos de denitrificación en condición anaeróbica, con microorganismos anaeróbicos facultativos, en donde el producto de la denitrificación era reducir el nitrato a nitrógeno atmosférico o a óxido de nitrógeno gaseosos. Y la desulfatación, que eran los mismos pasos metabólicos, pero al final de la cadena respiratoria, en lugar de nitrato había sulfato, ¿sí? Generándose sulfuro de hidrógeno. Con respecto al rendimiento energético, nos fijamos que la glucosa que se oxida para darle electrones al oxígeno que da agua es el máximo salto de potencial redox, máxima producción de energía, produce 38 ATP, respiración anaeróbica, donde la glucosa se oxida para darle electrones al nitrato y se reduce el nitrógeno atmosférico, rinde un 10% menos, ¿sí? Aproximadamente 34 ATP, y finalmente la menos eficiente energéticamente, la oxidación de la glucosa para dar electrones al sulfato, que se reduce a sulfuro de hidrógeno, rindiendo 15 ATP. O sea que vemos que entre la respiración aeróbica y la anaeróbica, la diferencia de la producción de energía depende del salto de potencial redox entre la glucosa que se oxida y el aceptor de electrones que se reduce. A mayor salto, mayor producción de energía. ¿Vamos? Y ahí empezamos después con las fermentaciones. Vimos la fermentación alcohólica. Bueno, vimos la fermentación en general, último aceptor de electrones, compuesto orgánico. Dependiendo del tipo de compuesto orgánico, el tipo de fermentación. La fermentación alcohólica vimos que era realizada por levaduras y por bacterias. Las levaduras habíamos visto que eran hongos unicelulares, ¿sí? Al ser hongos, principal metabolismo
respiración aeróbica, pero tienen la fermentación alcohólica como un mecanismo de defensa para cuando esas levaduras son sometidas a una condición anaeróbica, que es lo que se llama, yo les dije, el efecto Pasteur. Es decir, la levadura en condición aeróbica respira, en condición anaeróbica fermenta. También podría ser realizada por bacterias del grupo Pseudomonas. Diferencia entre ambas: la levadura oxida la glucosa por glucólisis, las bacterias oxidan la glucosa por la vía de Erdner-Goldorf. En ambas, esa oxidación de la glucosa termina en dos piruvatos de carboxila, generando acetaldehído, y el acetaldehído se reduce para formar etanol. O sea que los productos finales de la fermentación alcohólica son dióxido de carbono y etanol. Y la aplicación es para la producción de alimentos: panificación, vinificación, producción de cerveza, etc. ¿Estamos? Después vimos fermentación láctica, que dijimos que era producida por bacterias de la familia de las lactobaciláceas, que eran gram positivas, no esporulantes, no flageladas, y pueden ser o anaeróbicas o microaerobias, que significaba que podían vivir baja tensión de oxígeno. Como dato importante, pH óptimo de crecimiento alrededor de 4,5, por lo tanto eran muy importantes para la conservación de alimentos, además de para la producción de alimentos. Había dos tipos de fermentación láctica: homofermentativa, que se oxidaba la glucosa por glucólisis, y el piruvato se reducía para formar directamente lactato o ácido láctico; y la heterofermentativa, donde la glucosa se oxida por la vía de las pentosas fosfato, ¿sí? Y se obtiene lactato, etanol y dióxido de carbono. Y ocasionalmente se puede obtener ácido acético, que yo le dije que esa producción de ácido acético por las bacterias lácteas heterofermentativas era muy importante en el mecanismo de producción de los silos para la conservación del forraje. Como aplicaciones de la fermentación láctica, tanto homo como heterofermentativa, vimos la producción de yogur, producción de queso y conservación de forrajes en el enolaje y el ensilaje. Todo eso lo vamos a ver posteriormente. ¿Estamos? Hasta allá vimos la clase anterior. Ahora vamos a empezar la fermentación propiónica. La fermentación propiónica es generada por bacterias llamadas propionibacterias, que se caracterizan por ser gram positivas, no son esporulantes y son anaeróbicas estrictas o aerotolerantes. ¿Qué significa aerotolerante? Que pueden tolerar la presencia de oxígeno, pero que en ese caso lo van a producir. Para poder fermentar, lo tienen que hacer en condición de anaerobiosis estricta. ¿Estamos? ¿En qué consiste la fermentación propiónica? Vamos a tener una oxidación de la glucosa por glucólisis a piruvato, y ahora este piruvato puede seguir dos caminos distintos. Uno es carboxilarse a oxalacetato, o sea que no va a ser lo que vimos en la respiración, que era de carboxilar oxidativamente, sino que se va a carboxilar. Vamos a pasar del piruvato de 3 carbonos al oxalacetato de 4 carbonos. Y a partir de allí va a ser parte del ciclo de Krebs hasta succinil-CoA. Esto es la vía pleirótica que vieron en química biológica, una función anabólica de Krebs, que me permite sacar el succinil-CoA del ciclo de Krebs, hacer metilmalonil-CoA y a partir de ahí propionil-CoA y propionato. ¿Estamos? Es una de las vías de obtención del propionato. Esta vía de obtención del propionato es muy importante a nivel ruminal. Se utiliza para generar el ácido propiónico, que ocurre fundamentalmente cuando alimento al ganado con una dieta rica en balanceados. El alto contenido de almidón aumenta la producción de propiónico como ácido graso volátil a nivel de rumen. Lo van a ver bien en la anatomía. Yo hasta el año pasado lo daba en micro, a partir del año pasado lo dejamos en anatomía exclusivamente. ¿Estamos? Ese ácido graso volátil propiónico es muy importante porque va a ser el generador de lactosa en leche, en glándula mamaria.
que es uno de los aspectos por el cual me van a bonificar la leche. Entonces, dependiendo de qué es lo que le dé de comer yo a la vaca, va a ser hacia dónde va a ir la producción ruminal. ¿Estamos? Toda esta vía, la vía piruvato oxalacetato e intermediario del ciclo de Krebs, es muy importante a nivel ruminal. Pero vemos que hay otra vía para obtener propionato también, que es donde el piruvato generó lactato por acción de las bacterias lácticas anteriores, y a partir de ese lactato de las bacterias lácticas, ¿sí?, se puede generar propionato, conjuntamente con acetato y dióxido de carbono. Esta vía es muy importante en la elaboración de quesos, tanto en la iniciación como en la producción de quesos. Por ejemplo, en la producción de los quesos duros, como el Emmental, que son quesos tipo suizo, a través de esta vía tenemos la formación del queso y sobre todo esta vía metabólica lo que le va a dar es las características organolépticas del queso, el aroma y el sabor. Ese queso en particular tiene un gusto dulce y ese gusto dulce está dado por la presencia del propiónico. ¿Cuál es la otra característica del propiónico? El propionato me va a acidificar el queso y a su vez va a interferir con el crecimiento de homos miceliares que me podrían contaminar el queso. ¿Está? ¿Dudas con esto? Profe, Sí. una consulta. ¿La vía del lactato es importante para la producción de queso? Sí. ¿Y la del oxalacetato para el metabolismo ruminal? Sí, la vía de oxalacetato es muy importante, no digo que sea la única, pero es muy importante en el rumen de las vacas, para la producción de ácidos grasos volátiles. La vía del lactato es muy importante para la producción y conservación de quesos. Listo. Acá les hice un resumen en la transparencia que viene. ¿Ven? Tenemos las propias bacterias, pueden ser iniciadoras para la producción de queso a partir de ácido láctico, generando ácido propiónico, acético y dióxido. A su vez, el propiónico participa en la conservación de los quesos al controlar los hongos filamentosos. Por otro lado, estas propias bacterias también en producción de queso van a actuar sobre las características organolépticas mediante la degradación de proteínas a péptidos y aminoácidos o mediante la degradación de lípidos a lípidos de cadenas más cortas, que son los que normalmente dan las características de aroma y sabor a los productos, tanto en quesos como en yogur. Por otro lado, estas propiedades bacterias, como ya dije, son muy importantes a nivel ruminal, por la vía del oxalacetato, y además pueden actuar como probióticos. O sea que pueden ser agregadas al alimento como probióticos. ¿Alguien sabe algún probiótico? ¿El kéfir, profe? ¿Pero qué es? ¿A qué se considera un compuesto probiótico? Son organismos vivos que adicionamos al alimento. ¿Con qué finalidad? Con la de mejorar la actividad de las bacterias que están en el intestino, ya sea mejorando la actividad de las bacterias directamente o mejorando la actividad enzimática de las enzimas generadas por bacterias. ¿Estamos? Si esos microorganismos los agrego en el alimento, tienen capacidad de permanecer vivos en el intestino, favoreciendo la actividad de las bacterias intestinales. ¿Está claro? ¿Alguna duda con esto? No, con esto no. Pero Antes ¿cómo son degradados por el agua? Para que no... ¿Qué pasa, Francisco? No te veía. No, quería preguntarle si esos probióticos, que son microorganismos, sufrían alguna consecuencia de los jugos gástricos. No, por eso, son microorganismos que tienen la capacidad de sobrevivir y llegar al intestino. Ah, perfecto. Es un probiótico. Es aquel que tiene la capacidad de llegar vivo al intestino. Profe, ¿y qué función cumplían en los alimentos? En los alimentos nada. En tu intestino favorecer el desarrollo de los microorganismos de la microbiota intestinal. Ah, bien. Nosotros tenemos bacterias bífidas en el intestino. Estas van a actuar sobre las bacterias bífidas o sobre las enzimas generadas por esas bacterias. ¿Estamos? ¿Quería preguntar algo más, Candela?
Sí, quería que me explique de vuelta lo que era aerotolerante. Que puede tolerar la presencia de oxígeno, pero en esa situación no va a actuar. ¿Cómo que no va a actuar? No puede fermentar. Para fermentar necesita estar en condiciones aeróbicas estrictas. Sería como que, a ver si te puedo poner algo. Es decir, en presencia de oxígeno no se va a morir, pero se va a sentir muy incómoda. Claro. ¿Está? No va a producir. Para producir tiene que estar en su condición óptima, que es anaeróbica estricta. Por eso dice, son anaeróbicas estrictas o pueden ser aerotolerantes. Pueden tolerar la presencia de oxígeno. Pero no es lo mismo que ser anaeróbica facultativa. Anaeróbica facultativa que tiene dos metabolismos que pueden actuar en cualquier situación. Acá no, acá son anaeróbicas estrictas, pero pueden tolerar la presencia de oxígeno. ¿Está, Candela? Sí, profe, 10, gracias. ¿Alguna otra duda con esto, chicos? ¿Quedó bien clarita las dos vías de generación de propiónico cuando se dan? Profe, ¿es necesario saber, digamos, cómo son los pasos que sigue en cada uno o no es necesario? ¿Viniste el teórico anterior? Sí, sí, pero quería saber, o solamente basta, digamos, con decir que la vía del oxalacetato es muy importante para el metabolismo ruminal y del lactato para la elaboración de queso. Te hago una contrapregunta, Francisco. ¿Yo te desarrollé algo de lo que había dentro de la vía? No, no. Ahí te respondí entonces. ¿Está? No nos interesa la vía metabólica, eso es muy química biológica, chicos. Acá lo que me interesa, acá estamos actuando en un microorganismo para que nos dé un producto. Entonces lo que sí me interesa es cómo puede andar, qué se puede producir. Sí sepan de acá lo que yo les dije. Piruvato se carboxila a oxalacetato para que se den cuenta de una situación totalmente distinta a la que vemos en las respiraciones, donde se decarboxilaba. O sea que allá yo hacía la función catabólica de Krebs, acá estoy haciendo la función anabólica de Krebs. ¿Estamos?